disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar el día de hoy con Mirta Vázquez, ex premier. Mirta, bienvenida al programa. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por este espacio y la invitación. Bueno, empecemos con algunos temas de coyuntura. El tema Keiko Fujimori, Joaquín Ramírez. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que es un hecho bastante importante, significativo, digamos, dentro de, no solamente en el marco de lo policial, digamos, porque es un tema que tiene que ver con el tema del lavado de activos, que es muy Con recurrente crímenes. en nuestro país, tiene que ver con crímenes, pero fíjate, el caso es muy particular porque implica mucho el también entrar en temas políticos, porque acordémonos que este es un caso que tiene directa vinculación con el tema del financiamiento de campañas políticas, especialmente para uno de los partidos, probablemente el más importante de nuestro país. Entonces, no es un caso cualquiera, creo que es sintomático también que en este momento se haya decidido dar un golpe de esta magnitud. Creo que ahí también hay que, nos queda un poco varias preguntas, porque acordémonos que la fiscal de la Nación básicamente es alguien que proviene de una universidad como a las peruanas, que justamente ahí está en controversia cómo le han dado los títulos, y es un poco extraño que se haya procedido a dar este golpe justo cuando hay esta controversia donde incluso está comprometida la propia fiscal de la Nación. Pero yo creo que ahí hay que tener en cuenta que se mueven varias cosas. Detrás de esta investigación no solamente ha estado la Fiscalía, sino la DEA. Es decir, hay estas instituciones de corte internacional que probablemente son las que han presionado. Y creo que sí va a tener un impacto directo sobre el tema el tema político y el tema de la gobernabilidad, porque también es muy importante tener en cuenta que ahora el actual gobierno se sostiene sobre el fujimorismo, que es básicamente quien termina muy implicado en este caso, y claro, eso los va a poner en tensión, ya los puso en tensión, ¿no? Ya lo puso en tensión y justamente eso quería comentarte. Yo no sé si tuviste ayer el comunicado de Fuerza Popular, el comunicado del Fujimorismo, que es un comunicado arrogante en el que o sea, le pide al gobierno de Dina Boluarte instruir a sus ministros que no se metan en este asunto. Claro, el ministro del Interior el día martes había informado sobre el valor de la incautación de los bienes de Joaquín Ramírez, que ascendían a cerca de $1.000 millones, que era una barbaridad, ¿no es cierto? Y entonces la reacción del gobierno ha sido realmente alucinante. Aparece el primer ministro, el señor Otárola, bajando la cabeza, efectivamente recibiendo las instrucciones del fujimorismo para decir, por si acaso, las declaraciones de los ministros no las tomen en cuenta porque la voz oficial o es la presidenta Dina Boluarte o soy yo, no les hagan caso, todo está bien, ¿no? Oye, qué alucinante. O sea, Tremendo. esta forma de imponerse, de demostrar, esta demostración de poder del fujimorismo, que, o sea, que no es inusual, nunca deja de llamar la atención por la forma y a veces la eficacia con la que logra sus propósitos. Sí, hay dos cosas que no hay que perder de vista, ¿no? La primera, que ahí, digamos, es un detalle que es importante, digamos, ¿no? Porque se produce
incautación de todos estos bienes, que además no ha terminado, tienen que continuar 2 semanas por lo menos por la cantidad de bienes que son, ¿no? Y claro, salen los ministros, y yo creo que salen los ministros a dar cuenta de un operativo que es importante, es fundamental, digamos, en un estado donde se supone que hay decisión para luchar contra este tipo de crímenes. Yo creo que en una situación normal es absolutamente justificable que salgan 2 ministros a decir este es un golpe muy duro contra este tipo de criminalidad. Además, ellos no hacen mención a fuerza popular, nada, simplemente dice es la incautación, probablemente es el segundo caso más importante de lavado de activos después del caso Orellana. En ese sentido se pronuncian, no hacen pronunciamiento contra el fujimorismo, nada, y yo creo que en una situación normal a nadie le parecería extraño, ¿no? A nadie le parecería extraño porque obviamente ese es el rol del Estado, decir, estamos colaborando con estas investigaciones y este es un golpe significativo. Pero cuando salen los ministros, reacciona rápidamente Fuerza Popular y saca un comunicado que es contradictorio, digamos, ¿no? Porque por un lado dicen, nosotros no tenemos nada que ver, por si acaso, ¿no? No, lo que dicen, el señor Joaquín Ramírez, hoy día no es afiliado, no tiene nada que ver con el partido, hoy día. No tenemos nada que ver, como quien dice, con nosotros nada que ver este asunto, no tenemos vela en este entierro, ¿no? Pero el siguiente párrafo es llamarle la atención al gobierno por la injerencia política. Bueno, si ellos dicen que no tienen nada que ver en este asunto, ¿por qué se asustan? ¿No? Ahí no ha habido ninguna mención al tema fuerza popular ni nada, y la reacción es sintomática, ¿no? Salen a decir, no tenemos nada que ver, pero a la vez en su segundo párrafo le advierten al Estado, porque eso hay que tomarlo como una advertencia, más que como un pedido de, por favor, queremos independencia, hay que tomarlo como una advertencia, dice, ojo, cuidado, el Estado no tiene, el gobierno no tiene por qué meterse en estos asuntos, ¿no? Entonces, más advertencia para mí fue una amenaza clara. Es una amenaza clara, obviamente. Si no te me alineas ahorita, si no me corriges este error, ojo, quien te sostiene a ti soy yo. ¿Ah? Exacto. O sea, toma nota, Anita. Entre líneas, eso es lo que hacen, ¿no? Lanzarles una amenaza y bueno, el comunicado a la vez que dicen no tengo nada que ver, están admitiendo que están totalmente asustados por este tema, ¿no? Y lo segundo es esta reacción del gobierno que es vergonzosa, Vergonzosa. Creo que expresa 3 cosas fundamentales, ¿no? Uno, primero, que es que Dina Boluarte no gobierna, ¿no? Sino que quien gobierna detrás de ella y quien la sostiene, pues son estos poderes, así que ella no puede dar un paso sin que estos poderes le autoricen, ¿no? Por eso es que creo que una cosa que expresa es que no hay un gobierno real de Dina Boluarte. La segunda cosa que expresa es que realmente no hay en este momento una decisión de parte del gobierno de lucha contra la criminalidad, ¿no? Sino que es prácticamente parece que ha habido detrás algunas presiones, yo supongo internacionales, como para que se proceda a este hecho. Y entonces Dina Boluarte, en lugar, miren, en una situación otra vez normal, democrática, qué mejor cosa que un golpe así. La presidenta se hubiese legitimado saliendo a decir, miren, señores, nosotros creemos que este caso, dada la envergadura, es un caso que realmente merece toda la importancia, todo nuestro respaldo para el Ministerio Público, etcétera, pero no, salen a decir, no, ya no se preocupen, ya no nos vamos a meter, ¿no? Entonces no hay una decisión, esto no viene del gobierno, esto realmente probablemente responde a una serie de presiones internacionales. Y lo tercero es verificar que este gobierno se sostiene realmente en hilos, ¿no? Y que en cualquier momento se cae. Porque, claro, la reacción ha sido el de agachar la cabeza y decir, sí, pues, y prácticamente con eso está admitiendo que si no hacen caso, ellos temen
caer porque realmente están sostenidos sobre estos hilos, ¿no? Sobre estos hilos. Entonces, expresa también la debilidad de un gobierno. Es penoso incluso, Pedro, porque claro, digamos, un gobernante, un mandatario tiene que salir sólido, firme. Es más, ella tenía cosas como para decir, miren, señores, nosotros, si han salido mis ministros, es porque en realidad es un caso de envergadura, ahí no se hace mención a ningún partido político, no sé por qué la reacción de los señores, y nosotros estamos decididos a colaborar con la criminalidad. Pero nada, es una cosa penosa la debilidad del gobierno diciendo, sí, disculpen, ya no nos vamos a meter, los ministros no sé por qué salieron, en fin, este caso vamos a tratar de nosotros prácticamente no intervenir, no solamente es la no intervención, porque claro, no corresponde a la no intervención, pero sí tienen que tener una posición política sobre el tema, ¿no? Sí tendrían que tener una posición política y renuncian incluso a su posición política por agachar la cabeza frente al fujimorismo, ¿no? Ahora, lo más alucinante, porque ya la situación como la has descrito tú es patética. Además, yo coincido con el diagnóstico. Pero justamente el poder fáctico que sostiene al gobierno de Dina Boluarte es la institución más desprestigiada del país. Sí. La más desprestigiada del país. Es una institución que no solamente está absolutamente desprestigiada, lo cual es una pena, ¿no? Porque el Congreso como institución deberíamos en realidad más bien tener una apuesta por su fortalecimiento, pero en los años, con cada Congreso, con cada composición congresal, digamos, esto ha ido deviniendo en una total deslegitimación, la gente no cree, pero además de eso, fíjense, teniendo congresos de esa naturaleza, lo que ponemos en riesgo es nuestro sistema mismo de representatividad, ¿no? La gente no se siente representada por ninguno de estos congresistas, sobre todo porque ahora mismo yo creo que en estas circunstancias, yo creo que estamos pasando por tal vez la peor crisis que hemos tenido a lo largo, digamos, de los últimos años. Es una crisis muy, muy profunda, ¿no? Muy profunda. Entonces, ¿Cómo crees tú, Mirta, que va a terminar todo esto? Pues esto va a desembocar por algún lado, ¿no? Y los riesgos son que desemboque, digamos, con alguna forma de actuación, digamos, de los poderes, etcétera, que se vean de alguna manera presionados y por ahí esté el desembalse y salga algún tipo de salida para esto. Por ejemplo, si Dina Boluarte en algún momento se ve tan presionada y renuncia, por ahí vendría un desembalse, ¿no? ¿Tú la ves Pero renunciando o la ves yo creo aferrada al que cargo? Yo creo que hasta ahora se aferra mucho al cargo porque obviamente sabe y se juega incluso su libertad. Ella lo sabe ahora mismo, ¿no? Por el tema de las muertes. Claro, y por eso se aferra por temor. Ahora ya es más que por poder, por temor, creo yo. Ahora, Pero, y se va a en seguir términos de aferrando. realismo político, ¿tú la ves llegando al 2026? No, yo no la veo No. llegando y creo que ella se va a aferrar, pero hay un momento en el que el aferrarse ya no va a funcionar porque creo que cada vez más los aliados que tenía al inicio se van un poco alejando, incluso los aliados que hoy tiene, ¿no? Porque fíjense, ella se sostiene sobre fuerzas políticas como el fujimorismo y con esto que ha pasado con Joaquín Ramírez creo que se puede producir el quiebre, pero además hay muchos sectores que la empiezan a abandonar. Esta Semana Santa ha sido muy simbólico que salga la iglesia a decir, no más, acá nosotros no vamos a apoyar a una presidenta que
la iglesia misma que ha hecho, yo creo que ha reaccionado tarde porque ha querido hacer esfuerzos por encontrar una salida apostando por ella y ha visto que no, que esto no va para ningún lado, ¿no? Entonces, creo que el aferrarse al poder, eso se va a ir de alguna manera debilitando cuando sus aliados se vayan de alguna manera apartando. Pero lo otro es que si se siguen de alguna manera sosteniendo en el poder, digamos, hacen acuerdos, qué sé yo, con las fuerzas políticas, eso también puede tener una salida peligrosa, ¿no? Que es el desembocar en más violencia en la sociedad, porque la gente, realmente todos están llegando a un nivel de no soportar más este nivel de cinismo, de ineficiencia, de saber que tenemos un gobierno y un Congreso que realmente no están gobernando, en general no están gobernando, están mirando en este Los momento. propios intereses. Están haciendo, sí, es maniobras para mantener sus propios intereses, ¿no? Permíteme regresar al tema anterior sobre este mega operativo, mega investigación sobre lavado de activos que implica a Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular, y a Keiko Fujimori. Tu percepción sobre la cobertura de la prensa. El día de ayer estuve en el programa de Renato Cisneros y Josefina Townsend y estamos viendo un poco la cobertura de la prensa escrita, ¿no? De los diarios, las portadas. Y salvo La República, el resto, incluyendo El Comercio, no pasó nada. No existió en la primera página. En la página 4 y 5 del Comercio sí había una información. Es más, ahí destacan las declaraciones del ministro del Interior, ¿no? Pero el resto estaba en otra cosa. Sí, yo creo que eso también es la expresión de los poderes que todavía están aliados, ¿no? Obviamente hay grupos empresariales que están dedicados a todo este tema de la información y básicamente ellos sí sienten también que este hecho de la incautación de bienes de Joaquín Ramírez es un hecho que puede impactar sobre alguien, directamente sobre sus aliados, ¿no? El gobierno, que a su vez se sostiene sobre el fujimorismo. Ahí hay un grupo bastante compacto. Entonces, la única manera de apoyar en medio de estas circunstancias que ya son escandalosas es como intentar invisibilizar el asunto, ¿no? Veíamos las portadas de todo el grupo El Comercio, era muy, hasta gracioso porque claro, se centraban todos en el pedido de prisión de Betsy Chávez y Betsy Chávez, ¿no? Todo era Betsy Chávez en todos los todo era diarios, ¿no es cierto? Salvo la República, o sea, la noticia de la mayor importancia, obviamente tiene que ser la portada, la primera página. Y lo terrible de este asunto es cómo se verifica que realmente la libertad de expresión, la prensa, un buen sector de la prensa en nuestro país está cooptado por estos poderes. Y eso es muy peligroso para un Estado democrático, ¿no? ¿Tú dirías que están cooptados o juegan por una cuestión ideológica de mantener el statu quo, ¿no es cierto? Y postergar el tema de las protestas y de las manifestaciones, que yo creo que eventualmente más temprano que tarde se van a reeditar. Sí. Yo diría, ¿por qué uso el término cooptación? Porque la cooptación incluye también no solamente el tema de te compro, el tema, digamos, de cómo ahí se pueden manejar económicamente algunos intereses, sino que la cooptación también está dada por estos temas ideológicos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una prensa que ha sido capturada por varios motivos.
seguramente hay algunos motivos empresariales, económicos, etcétera, pero también estas identificaciones ideológicas, algunas de ultraderecha, ¿no? Que piensan que realmente, claro, la gran salida para el país es que estos poderes, por ejemplo, de ultraderecha, conservadores, sigan gobernándonos. O sea, hay gente que piensa eso todavía y se presta por eso a este asunto, pero es una forma de ¿A qué cooptación. atribuyes tú este auge, efectivamente, de una ultraderecha, que es un fenómeno que se está dando no solamente en el Perú, es a nivel global, pero en el Perú está avanzando a paso firme, ¿no? A paso de vencedores, digamos. Sí. En el Perú, más que en otros países, creo que esta ultraderecha se está afianzando mucho. El conservadurismo es impresionante, ¿no? Como en nuestro Impresionante. país ha hecho que retrocedamos varios años atrás, ¿no? Habían temas que ya habíamos superado y ahora es como que esos debates nunca se dieron, volvemos a, digamos, a esas concepciones que se tenían 10, 20 años atrás, ¿no? Sobre todo el tema, por ejemplo, que creíamos superado en términos de igualdad, el tema de género, todo un retroceso impresionante, ¿no? Y aquí en otros temas, pero fíjate, este es un fenómeno que a nivel mundial efectivamente se está dando y creo Oh, que es mira, parte... Estados Unidos con el tema del aborto, ¿no? Sí, y solamente en términos gubernamentales, mira quiénes han estado eh, gobernando, digamos, los países más importantes solamente de la región América, digamos, Estados Unidos, Trump, Bolsonaro en Brasil, que era Mm. increíble, ¿no? Porque, claro, después de que Bueno, tienes Brasil ahora era a Meloni en Italia. Meloni en Italia, ¿no? Y creo que son poderes reaccionarios, ¿no? Porque creo que, claro, ellos en algún momento han sentido el avance también de los sectores más progresistas y han logrado como reeditarse y yo creo que una de las cosas que les ha ayudado mucho es gestionar el miedo, ¿no? Porque en todo el mundo, si tú te das cuenta, es el temor del comunismo, todos tienen el mismo discurso, el temor del comunismo, el que se apoderen, digamos, de los estados, estas fuerzas progresistas que para ellos está mal y que usan mucho los temas, han agarrado mucho el tema de valores morales, ¿no? Como bandera. Y eso pues está calzando también con una serie de temores que tiene la población en medio de circunstancias tan difíciles como las que hemos vivido, Como la pandemia. como la pandemia, por ejemplo, venden mucho la historia de que esto digamos, solamente se puede solucionar si es que nuevamente el mercado, digamos, empieza a funcionar, si es que de alguna manera tratamos de controlar los estados con los valores, etcétera, ¿no? Entonces, gestionan mucho el temor de la población y ganan muchos adeptos, ¿no? En medio de una sociedad bastante confundida con todo lo que hemos vivido los últimos años, ¿no? Mirta, déjame hacer una brevísima pausa y regresamos contigo enseguida. Pausa y regresamos. Si quieres ver la entrevista completa, completita, puedes suscribirte al Patreon de Rajes del Oficio, donde además de la entrevista entera, sin pausas, vas a encontrar columnas, reuniones mensuales con el equipo y otro tipo de beneficios. Suscríbete.